Estamos grabando, ¿ya? Y también si están viendo algo en la televisión, no sé, por ejemplo, más de alguno debe estar viendo el Francia-Alemania de la Eurocopa ahora, por favor en silencio, ¿ya? Para que no suene la bulla. Ya, bien, chiquillos, entonces comenzaríamos con una temita nuevo, que es Edad Moderna. Ya, nuevamente esto es un resumen, chiquillos, de la Edad Moderna. Nos vamos a entrar en detalle a ver cada uno de los aspectos relevantes de lo que coloquialmente se conoce como Edad Moderna, ya que va desde el 1500 al 1800 aproximadamente, que fue una época donde tradicionalmente se planteaba que había un renacer de la civilización occidental bajo este prejuicio de lo medieval que conversamos que no era tan así, ¿ya? Pero es una etapa donde en el fondo también se comienzan ya a consolidar estas bases medievales que van a marcar a Occidente, a nivel de pensamiento, a nivel de ciencia, a nivel de religión, ¿ya? Incluso a nivel político. Entonces, vamos a ir abordando esos contenidos, ¿ya? Así que el objetivo de la clase, chiquillos, es poder conocer esto a un nivel más bien general, ¿ya? Breve recordatorio de lo que hablamos la semana pasada. Hablamos de la alta edad media y la baja edad media, chiquillos. O sea, de la edad media en general, desde su origen conceptual como el concepto de edad media, aspectos como la religiosidad en la edad media, el surgimiento del Islam, hablamos también del comercio, las órdenes monacales, el feudalismo, cómo se consolida la civilización europea a través de las migraciones germanas, el conocimiento. En fin, abordamos una serie de temáticas que nos dan un panorama global de lo que fue esta Edad Media. Ahora pasamos a una época nueva, que va a ser la Edad Moderna, chiquillos, y es el objetivo de conocer ahora. Bien, sobre la Edad Moderna, nosotros vamos en estas dos clases, lo que vamos a abordar son algunos temas en específico. Vamos a partir con el Renacimiento. Después hablaremos de la reforma contra reforma, que tiene que ver con un quiebre, un nuevo quiebre en la cristiandad occidental. Después hablaremos de las revoluciones. Uno de los nombres que se le dio a la Edad Moderna también fue la era de las revoluciones, chiquillos, porque ocurren cambios significativos. De hecho, el concepto de revolución viene de las ciencias, viene de la física. Probablemente alguno de ustedes ha escuchado la expresión revoluciones por minuto, la RPM, ¿ya? Que un motor tiene un generador, todos tienen relación con revoluciones por minuto. Y el concepto de revolución es un movimiento, en el fondo es la acción de moverse, de generar en este caso un cambio, una transformación, ¿ya? Lo vamos a ver a un nivel científico, cómo cambia el conocimiento en cómo se construye, se confecciona y cómo vamos a ir acercándonos hacia la construcción del conocimiento actual, ya centrado, por ejemplo, en evidencias, en un método que se llama el método científico. De ahí hablaremos de la revolución industrial, de los cambios en el modo de producir ya bienes y servicios y cómo esto nos va a mostrar el acercamiento hacia nuestra realidad actual, donde todo se produce a gran escala, de manera industrial, chiquillos, donde hoy día el valor de lo artesanal es como un valor agregado que se le entrega a la producción, ¿ya? No es como hace 500, 1000 años atrás, donde la norma era la producción artesanal. Hoy día la norma es la producción en masa en gran escala. De hecho, por ejemplo, un ejemplo de esta producción a gran escala son sus dispositivos móviles, los celulares, las computadoras, los televisores, los automóviles estándar a los cuales uno accede. En gran medida son producciones a gran escala, industrializadas, que es estándar. De hecho, piensen en un vehículo, uno va a comprar el repuesto por la marca y por el modelo. Oye, se me echó a perder el Kia Morning 2015, tres puertas automático. Se me echó a perder, no sé, el alzavidrio. Ah, ya, mira, te sirve este modelo. Y está todo estandarizado en el fondo. No es, por ejemplo, todavía existen elementos artesanales que se hacen de forma manual. Los relojes, por ejemplo, los Rolex, que son de los más costosos, son hechos ensamblados por una persona y tienen un número de serie, y en el fondo ahí sí sigue manteniéndose la producción artesanal o el elemento artesanal. De hecho, cuando uno va, por ejemplo,
a pequeños comercios encuentra esta producción artesanal, por ejemplo, en confección de ropa, ¿ya? Por dar un ejemplo. Y también vamos a hablar de la última gran revolución, de manera, chiquillo, insisto, muy superficial, que es la Revolución Francesa, ¿ya? Un proceso donde surgen valores que hasta el día de hoy están vigentes, como es la libertad, la igualdad y la fraternidad. A pesar de que la revolución en sí fracasa, ojo, la Revolución Francesa fue un fracaso, porque terminó la revolución y se instaló el imperio de Napoleón. Es decir, pasamos de una monarquía absoluta a un imperio absoluto. Tuvimos una pequeña ventana ahí de republicanismo. De hecho, se funda la primera república francesa. Creo que hoy día vamos en la cuarta o en la quinta república. Eh, pero quedaron los valores. Y lo mismo ocurre con la independencia de los Estados Unidos, que lo que nos importa es el ejemplo, el ideal que nos deja, la convicción. Recuerden que lo que es hoy día Estados Unidos originalmente partió siendo una colonia inglesa, eran 13 colonias que se ubicaban hacia el Océano Atlántico, ¿ya? Y de ahí surge lo que hoy día conocemos como Estados Unidos de Norteamérica, ¿ya? O United States, como le quieran llamar, si es que son bilingües. Así que eso es más o menos lo que vamos a desarrollar, abordar en la clase de hoy día y la de mañana. Si alguien quiere saber algunas fechas tentativas como para ubicarse, enmarcar todo esto que vamos a hablar, ahí están las fechas arriba, aproximadamente del 1492 después de Cristo hasta el 1789. ¿Ya? Esas fechas surgen, el 1492 surge de la fecha que se establece el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, y en 1789 se establece de la Revolución Francesa, ¿ya? Que son los hitos que se han considerado tradicionalmente como el principio y el término de esta era moderna, ¿ya? Así que vamos a comenzar ahora hablando del Renacimiento. El Renacimiento en sí, chiquillos, tiene que ver con arte, con cultura. De hecho, se define tradicionalmente el concepto de Renacimiento como la manifestación artística del pensamiento humanista. Ya, el humanismo como pensamiento lo trabajamos en la Edad Media. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de este modo de entender el mundo, donde el hombre pasaba a ser el centro de las cosas, el centro del universo? Todo se pensaba en una escala humana, ¿ya? Para el hombre, ya, ese pensamiento cuando se traspasa al arte, se convierte en renacimiento. Y se habla de un renacer del arte clásico, de las técnicas clásicas. Las motivaciones del arte quizás van cambiando. En el mundo antiguo no eran comunes los autorretratos, como lo son en el Renacimiento, pero sí vamos a encontrar una influencia en la religiosidad, sea pagana, es decir, sea una religión politeísta o una religión cristiana, ¿ya? De hecho, si tenemos tiempo, probablemente podremos ver alguna imagen, alguna obra de arte diferente a las que yo coloqué como ejemplo. Pero, ¿en qué se basa en el fondo el Renacimiento? ¿Qué temáticas toca? En el fondo, ¿qué temas trabaja? Trabaja temáticas humanas y temáticas mitológicas o divinas, ¿ya? Una obra clásica del Renacimiento que ustedes pueden googlear, revisar si es que les llama la atención, es El nacimiento de Venus, que lo pintó Sandro Botticelli. Botti C y G con doble L. Botticelli, lo que se dice. Sí, Botticelli, está bien hecho, ¿ya? Botticelli, él pintó el nacimiento de Venus, que era el nacimiento de la diosa Venus, que es algo propio del paganismo, en el fondo, de la religión politeísta, que practicaron los griegos y los romanos. De hecho, tiene el nombre romano, Venus, no Afrodita. También tenemos esculturas que presentan episodios de la Biblia, como la Piedad de Miguel Ángel, donde sale la Virgen María teniendo o sosteniendo el cuerpo de Jesucristo luego de ser bajado en la cruz. El David de Miguel Ángel, David y Goliat, ¿ya? Toda la Capilla Sixtina que fue pintada por Miguel Ángel, chiquillos, toca temáticas religiosas. De hecho, es un resumen de la Biblia hecho cuadro, hecho pinturas. En el fondo se tocaban temáticas religiosas, se tocaban temáticas
politeístas paganas, pero también existían retratos humanos, que por lo general nos vamos a centrar en los ejemplos en este ámbito humano, ¿ya? Que buscaba representar el arte del Renacimiento, donde un elemento fundamental es la proporcionalidad. La proporcionalidad, chiquillos, se entiende en palabras simples en que el cuerpo humano que se está pintando, que se está dibujando, que se está esculpiendo, el cuerpo sea proporcionado, no que tenga unos brazos que llegan hasta el suelo y una cabeza chiquitita. No esos dibujos que por lo general los niños hacen cuando pequeños, que probablemente más de algunos lo habrá hecho. Voy a intentar dibujarlo acá, que puede ser algo así como el monito con palito. ¿Ya? Ustedes en la vida real, chiquillos, ¿habrán visto una persona que sea así? Como el monito que dice acá. Probablemente en su vida lo habrán visto. Nunca, vos, profe. ¿Ya? O este típico también, que este es típico de los niños chicos. Voy a intentar dibujarlo bien, que es algo así. Y con la manita redondita, así. Probablemente más de alguno esté pensando ahora, mi hijo hacía esos dibujos. O yo hacía esos dibujos cuando chico. Bueno, la cabeza me quedó un poquito. Bueno, vamos a hacerlo como que tuviese pelo. Ya, para que no quede tan feo. ¿Ya? Esos dibujos que probablemente ustedes hacían en primero, segundo básico, sus hijos o quizás sus nietos hacen en primero o segundo básico, ¿ya? Uno, en la capacidad de abstracción que tiene como ser humano, es capaz de decir, quiso intentar representar o estar representando una persona, ¿ya? Pero un ser humano no es así, no es así. De hecho, tenemos un rostro bien definido, con nariz, con ojos, párpados, pestañas, una oreja. De hecho, recuerden que ni siquiera somos simétricos nosotros como seres humanos, ¿ya? Por lo general tendemos a tener una mitad del cuerpo un poquito más grande que la otra, no somos como simétrico, perfecto. Yo, por ejemplo, tengo el párpado un poquito más caído de un ojo, entonces veo un ojo más cerradito que el otro, por ejemplo, ¿ya? O sea, todos tenemos, chiquillos, esos pequeños detalles que en el fondo te representan como humano, ¿ya? Si bien en el arte del Renacimiento se busca idealizar al ser humano, siempre pensando en una lógica proporcional, ¿ya? Van a existir otros elementos que vamos a hablar un poquito en los cuadros, como es el trabajo de la luz y la sombra, la idea de dar un volumen al cuerpo, que no sea un plano, ¿ya? Que no sea un dibujo plano, sino que tenga volumen, dándote esta idea de tridimensionalidad en el fondo, de que hay un alto, un largo y un ancho. Eso lo vamos viendo en los ejemplos, ¿ya? ¿Y en qué lugares surge este pensamiento renacentista, chiquillos? O esta escuela renacentista de arte. De hecho, se expandió por muchos lugares de Europa, pero hay dos que son, a mí parecen los claves. El primero es Italia, que es donde surge el Renacimiento, y de ahí se comienza a expandir por el resto de Europa, ¿ya? Y también están los Países Bajos, que nosotros erróneamente hasta hace pocos años llamábamos Holanda, ¿ya? Pero el nombre correcto es Países Bajos, porque Holanda es una región de los Países Bajos, donde también está Utrecht, está Rotterdam, está... se me pueden ir quedando lugares, chiquillos, pero hay hartos lugares, ¿ya? Zelandia, Sealand, que le llaman ellos, hay muchos lugares, y Holanda es solamente una región, ¿ya? De hecho, por eso, quizás los que son más futboleros se habrán dado cuenta que le llamaban Netherlands a Holanda, y Netherlands en inglés es Países Bajos, no le llamaban Holland, ¿ya? Detalle. Dato que no sirve para nada en la vida, chiquillos, pero que nunca está de más tenerlo, ¿ya? Así que ahí tenemos los lugares clave, y artistas clave también existieron. Siempre yo les digo a los chiquillos, a mis estudiantes, si se quieren acordar de artistas del Renacimiento, recuerden las tortugas ninja, si alguna vez las vieron. Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, Donatello, son los cuatro que uno por lo general recuerda. Y los recuerda por las tortugas ninja. Está Botticelli y hay otros más. Yo recuerdo cinco, imagínense, tampoco me sé muchos más. Quizás viendo las obras me puedo acordar de algunos de ellos, pero los cuatro más famosos, y en los Países Bajos vamos a encontrar figuras como Rembrandt, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud que tengan, chiquillos? ¿Algo que les llame la atención?
Si no hay consultas, chiquillos, voy a avanzar a la siguiente diapositiva. Ya, aquí tenemos dos cuadros que los coloqué de ejemplo para que ustedes se den cuenta del arte del Renacimiento. Vamos a partir con el cuadro que está a la izquierda, que es un cuadro pintado por Rembrandt, que es parte del Renacimiento neerlandés, que se llamaba La clase de anatomía del doctor Tulp. De hecho, lo pueden encontrar también como la clase del doctor Nicolas Tulp, dependiendo de cuál sea el caso. En este caso, en específico, fíjense de partida. Vamos a hacer un análisis bien simple, chiquillos, de este cuadro. Fíjense que los rostros de las personas parecen personas de partida. No son monigotes, ni palitos, ni nada por el estilo. Se ven como personas, ¿ya? De hecho, están con una vestimenta bien definida, ¿ya? Que es la típica vestimenta que ocupaban los holandeses en esta época, bueno, los neerlandeses en esta época, ¿ya? De hecho, se asemeja mucho a la vestimenta que uno puede asociar a los puritanos ingleses que llegaron a Norteamérica, ¿ya? En la vestimenta negra, en estos cuellos blancos, se asemeja bastante. Y eso va a tener una razón debido a que los Países Bajos estuvo influenciado por la Reforma Protestante, o sea, ellos dejaron en algún momento de ser de mayoría católica, ¿ya? Fíjense, por ejemplo, en el cadáver que hay acá. Es un cuerpo humano que se ve proporcional, ¿ya? Los brazos, los pies, el detalle de marcar los 5 dedos de los pies, los 5 dedos de las manos, la sombra que genera, ¿ya? En el fondo, la tonalidad de piel más pálida, indicando que ya es un cadáver. Fíjense acá en el detalle de la mano, que en el fondo está diseccionando, en este caso el doctor Tull, que sería este tipo que está acá. Fíjense en esos detalles, chiquillos. Eso es cuando yo me refiero que se buscaba un realismo y una proporcionalidad en el arte del Renacimiento. Se buscaba en el fondo retratar de forma lo más precisa el cuerpo humano, al detalle de que se marcaban, chiquillos, los tendones, la musculatura que le daba forma al cuerpo. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, en los peinados de los tipos, o sea, se nota como que algunos están quedando medios pelequentos, yéndose así como se le está yendo la gente del estadio. Fíjense que cada uno tiene su peinado característico, no es un modelo de peinado que le hicieron a todos por igual, ¿ya? Las expresiones, las tonalidades de piel. Fíjense que algunos tienen tonalidades de un rosa más fuerte, otros más pálido, o sea, detalles para resaltar la figura humana, porque se entendía que éramos el actor clave de todo. Por lo tanto, debíamos tratarnos con respeto y representarnos con respeto, ¿ya? Otros detalles que se pueden dar cuenta, el juego de la luz y la sombra. Este juego de luz y sombra me permite entender que hay volúmenes en el cuadro, por ejemplo acá. En ese sector. Fíjense que hay una tonalidad más oscura y una tonalidad más clara, por lo tanto, hay una zona del cuerpo que está más expuesta a la luz solar que otra, o a la luz que tenga en ambiente. Por lo tanto, hay una idea de volumen, de que una zona más cercana me va a llegar más luz que la zona que está más posterior, que me va a llegar menos luminosidad. Fíjense también en que hay planos. En el fondo, el doctor Tull con el cadáver está en un primer plano, que es donde se te va la vista, ¿ya? De hecho, están con una mayor luminosidad. Luego vienen las personas que lo acompañan y hacia atrás tenemos también, acá vemos un arco, en el fondo indicando que estamos en un espacio cerrado, como en una casona, en una casa, ¿ya? Ahí. Acá vemos algunos detalles. Acá se ven unas columnas. O sea, hay una idea también de profundidad, de planos, de proporcionalidad. Todo eso, chiquillos, es propio del arte del Renacimiento, ¿ya? Donde en el fondo importa la técnica e importa el elemento estético, que se vea bien, que se represente la realidad. Y al otro lado tenemos un retrato, en este caso, un retrato pintado por uno de los 4 grandes del Renacimiento, Rafael Sanzio. Este se llama el retrato de Baltasar Castiglione. Baltasar Castiglione existió, de hecho ustedes lo pueden buscar en Wikipedia o googlear y van a encontrar a Baltasar Castiglione. Él era un banquero, era un banquero, mercader, comerciante, pero se dedicaba a ese ámbito. Bastante adinerado. Y él le pide a Rafael
¿sabes qué, Rafael? Estoy buscando a alguien que pinte un cuadro para mí. Quiero pintar un retrato que me represente como el tipo más bacán del mundo. Así que se vea en el fondo, que me vea filete, diría un chileno. Bueno, no se diga más, señor. Toma asiento y Rafael comenzó a pintar. Y este es el resultado final. Se conoce coloquialmente como el Baltasar Castiglione. Fíjense nuevamente, chiquillos, que eso podría ser fácilmente una foto. Bueno, esta es una fotografía de la pintura, pero me refiero a la pintura en sí, podría ser una foto, ¿ya? En los detalles de las tonalidades de la piel, que en el fondo dan idea aquí, en el caso de que hay más sombra, aquí hay más luminosidad, ¿ya? Hacia dónde está mirando. Fíjense que tiene hasta el detalle de la pupila, ¿ya? La partecita negra del ojo, la tiene, ¿ya? Fíjense en la barba. No se ve como una barba pintada plana, lisa, sino que tiene detalles. Te da a entender de que no es pareja, que tiene volumen. De hecho, aquí en la luminosidad te da a entender que tiene volumen. Fíjense en los pliegues de la ropa. También esta sensación de que es una persona que se sentó ahí y que quizás no quedó su ropa perfectamente lisa y tersa. En este caso, el abrigo, digamos, una especie de abrigo de piel que habrá tenido nuestro amigo Baltasar, ¿ya? O sea, esos detalles, chiquillos. Eso es el arte del Renacimiento. Por eso decimos que es una manifestación artística del humanismo, porque pone al hombre en el centro. Si ustedes se dan cuenta, aquí son todos seres humanos. No hay paisajismo, no hay pintura abstracta, sino que intentamos mostrar al ser humano de la forma más perfecta posible, ¿ya? Quizás hasta cierto punto idealizando a la persona, porque quizás Baltasar Castiglione no era así en la realidad. No lo conocía, así que no sé cómo era en verdad. Quizás tenía alguna cicatriz, alguna pifia en la cara y le dijo a Rafael, oye, tápame la cicatriz para que no se vea. Qué sé yo. Pero está la proporcionalidad. De hecho, si yo miro el cuerpo, el retrato, se ve un cuerpo proporcionado y te dice, esa persona pudo ser real, pudo ser así Baltasar Castiglione. Eso es el arte del Renacimiento, ¿ya? Y este, chiquillos, va a ser canon del arte hasta los 1900. Este canon de arte va a estar ahí punteando hasta que aparezcan las vanguardias, aparezca el modernismo en el arte a mediados del siglo XIX, o sea, van a ser prácticamente 300 años fácil, 350 años fácil, chiquillos, de historia del arte, donde este estilo de arte va a marcar la norma. Quizá en algunos siendo más exagerados los detalles, de hecho quizá en algún momento cambian los patrones artísticos y los cánones de belleza. Por ejemplo, en la época del barroco, más adelante de esto, el canon del arte, o el ideal de belleza, perdón, era la gente rellenita, era la gente gordita. De hecho, estaba bien tener tus kilitos de más porque demostraban que venías de una familia que te podía dar una buena alimentación. Y además, el ser, vamos a llamarlo, macizo o corpulento o corpulenta, se asociaba a personas, a gente sana. Y la extrema delgadez se asociaba a gente enferma. Por lo tanto, en algún momento de la historia, si ustedes alguna vez ven cuadros, a lo largo de la historia del arte, se van a dar cuenta que en algún momento de la historia del arte, los protagonistas de los cuadros son gente más rellenita, ¿ya? Uno diría más llenita de amor. Así que, como dato, ¿ya? Chiquillos, hasta acá. ¿Dudas, consultas, inquietudes que tengan? ¿Algún cuestionamiento? ¿Algo que aportar? ¿Conocían estos cuadros, chiquillos? ¿Conocen algún otro cuadro que ustedes crean que se asemeja o alguna obra que se asemeja a esta época? Si no hay dudas, consultas, comentarios, acotaciones, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora de otro gran tema, chiquillos, que es la Reforma Protestante. La Reforma Protestante aproximadamente se da en el siglo XVI, ¿ya? Y va a estirarse hasta parte del XVII. Pero tradicionalmente se habla de que el siglo XVI, los 1500, fueron los años de la Reforma.
La reforma protestante, chiquillos, es uno de los tantos quiebres que sufre la cristiandad, la religión cristiana occidental, a lo largo de su historia, desde que se fundó, desde que se formó a partir de las enseñanzas de Jesucristo, chiquillos, fue sufriendo constantes quiebres, constantes puntos de inflexión donde se fueron separando pequeñas ramas del cristianismo en un primer momento, los arrianos, los nestorianos, después surgirá la iglesia copta, la iglesia armenia, pero el primer gran quiebre que ocurre aproximadamente en el siglo IX, X de nuestra era, cuando se separa entre cristianos católicos y cristianos ortodoxos. Y surge toda esta rama del cristianismo que tiene mucha fuerza en Europa del Este, en Rusia, en Grecia, en Serbia, en Ucrania, en Lituania, en países donde la religiosidad tiene otro carácter, tiene otro matiz. Los ritos religiosos son diferentes, las celebraciones religiosas son diferentes, pero mantenemos un tronco en común. Y la otra gran quiebre es la reforma protestante del siglo XVI. ¿Cómo surge? Es fundamental acá la figura de Martín Lutero. Martín Lutero era un religioso, era, si no me equivoco, un monje, ya, corpulento. Y él en algún momento de su vida fue a Roma, la sede de los estados pontificios. Y en su estadía en Roma, se dio cuenta de que la iglesia en la cual él tanto creía, que tanta devoción le tenía, estaba podrida, corrupta por dentro. Y Lutero lo resume en tres grandes puntos. Habían tres grandes pecados que estaba cometiendo la iglesia. El primero era la simonía. La simonía, como dice ahí, es la compra de cargos religiosos. Súper sencillo. Imagínense que yo era, no sé, el rey de Francia. Tenía una cachada de hijos. Y quería que uno de mis hijos fuera arzobispo. Tuviera en la alta jerarquía religiosa. Y quería asegurarme de eso. Iba donde el Papa. Papa, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y usted, rey de Francia? Bien. ¿Sabes qué? Le quiero pedir un favor. Dime, hijo mío. Necesito que mi hijo sea cardenal. O arzobispo, dije arzobispo. Que sea arzobispo. Ya. Bueno, que entre al seminario y todo, y ahí vamos viendo si el tipo cumple con los requisitos. Es que, ¿sabes qué, papá? No me tinca mucho esa estrategia. No podemos llegar a un arreglín, guiño, guiño. Ya podría ser. Mira, aquí voy a dejar una bolsa que está vacía. Si por arte de magia aparece llena de oro, probablemente piense si tu hijo puede llegar a ser arzobispo. Así que voy a salir, uy, tengo justo que ahora ir al baño y vuelvo. Volvía, encontraba esa bolsa llena de oro, que en el fondo era el soborno que se pagaba para que mi hijo pudiese ser arzobispo, y de esa manera se compraban los cargos religiosos. Y usted me podrá decir, profe, ¿y por qué compraban cargos religiosos? Recuerden, chiquillos, que en esta época de la historia de Occidente, la religión juega un rol importante a nivel político y a nivel social. Por lo tanto, tener a un alto cargo religioso de mi lado como aliado era clave. Y me aseguraba poder mantener a la gente tranquila y que la gente estuviese a mi favor cuando yo lo necesitara. Entonces caíamos en el pecado de la simonía. Es la compra de cargos eclesiásticos, de cargos religiosos. Por lo tanto, mucha gente que llegó a ser arzobispo, obispos, cardenal, inclusive papas, chiquillos, fueron financiadas sus campañas por familias poderosas de Europa, familias reales, familias de grandes mercaderes que necesitaban tener un aliado dentro de la iglesia. Por lo tanto, se perdía este elemento propio que debía tener la cristiandad, chiquillos, de que la gente que fuese apta, que tuviese las condiciones, las cualidades, pudiera llegar al cargo, y no cualquier persona. Entonces tenemos ahí el primer elemento en juego, la simonía. Luego está el nicolaísmo. El nicolaísmo, chiquillos, era en el fondo la acción que cometía un sacerdote, un religioso, que era tener familia.
tener una pareja, tener hijos. Cosas que para un ciudadano normal es como, está bien, es parte de la vida, en el fondo, enamorarse, casarse, tener hijos, o bien ni siquiera casarse, tener pareja y dejar descendencia. Es algo para nosotros habitual, pero también nosotros entendemos que la jerarquía eclesiástica no debiese realizarlo, sobre todo luego de que esto se impusiera en el concilio de Letrán en el siglo XII. Ya, que dijera, los clérigos, el papado, los arzobispos, los cardenales, los sacerdotes, no pueden tener descendencia, no pueden casarse, no pueden tener, en el fondo, ningún vínculo emocional o sentimental con otra persona. No puedes tener polola, no puedes tener esposa, no puedes tener amantes, para no tener descendencia. Cosa que no ocurría. Durante esta época todavía los altos cargos religiosos tenían por ahí tenían pareja, tenían descendencia, hijos que evidentemente no eran reconocidos, ¿ya? Y si había en el momento que negara a la pareja, se negaba en el fondo porque tenía que mantener con esta imagen de un sacerdote perfecto, ¿ya? Que cumplía a cabalidad con lo que establecía la ley de Dios, establecida por su vicario en la tierra, que es el Papa. Pero en la práctica, chiquillos, chip libre, o sea, despelote ahí, fiesta, alcohol, mujeres, ¿no? Segundo gran pecado que cometía la iglesia. Y el tercero es la venta de indulgencias. Profe, en español, la venta del perdón. En la Edad Media, y en esta época, yo, a pesar de ser la peor persona en el planeta Tierra, podía acceder al perdón de Dios pagando la cuota pertinente. Una cuota que no era, chiquillos, pagar el 1%, como lo establece la religión cristiano-católica, ni el 10% como lo establecen las iglesias evangélicas. Eran grandes sumas de dinero, chiquillos, que se pagaban por el perdón. Ojo, cuando me refiero al perdón de todo, es el perdón de todo. Hay gente que pidió perdón por matar a sus padres, a sus hermanos, a matar a toda su familia, para obtener el título de nobleza que tanto quería. O sea, podíamos llegar a ese nivel, ¿ya? De comprar el perdón. O sea, si yo quería ser el rey de Francia y me molestaba a mi padre, mataba a mi padre. Después, evidentemente, iba donde el Papa, pedía perdón, pagaba una gran cantidad de dinero para que el Papa me entregara un documento que decía: el rey de Francia es una persona que está libre de pecado. Y eso para la sociedad le bastaba y le sobraba para, oh, qué buena persona es, el tipo consiguió el perdón de Dios. Hagamos lo mismo, ¿ya? Entonces, esos tres elementos, chiquillos, marcaron esta iglesia corrupta, podrida, que conoció Lutero. Y Lutero dijo: ¿saben qué? No aguanto más, voy a crear mi religión y voy a establecer los principios que yo creo que son necesarios para la religión. De hecho, Lutero estableció 95 tesis, 95 ideas, que se dice que las clavó en la catedral de Wittenberg, en Alemania, en lo que hoy día es Alemania, donde él estaba en el fondo ubicado, ¿ya? Y es ese hecho en particular, chiquillos, esas 95 tesis que propuso Martín Lutero, las que van a dar el puntapié inicial a la Reforma Protestante. Reforma Protestante que se va a expandir por Europa, sobre todo por algunos sectores de Europa, sobre todo en la parte norte del continente europeo. Por ejemplo, la parte norte de lo que hoy día es Alemania, Países Bajos, todo lo que es Escandinavia, sobre todo Suecia, Dinamarca, lo que hoy día conocemos como, para la parte norte de Polonia, que en algún momento fue Prusia, ¿ya? Suiza, más hacia el centro de Europa, el norte de Francia, las Islas Británicas, sobre todo Inglaterra, Escocia y Gales, ¿ya? Fueron fuertemente influenciadas por esta religión protestante, que van a recibir distintas denominaciones. Las más conocidas son los luteranos, los calvinistas, los anglicanos y los zwinglianos. Hasta acá. ¿Dudas, consultas, preguntas que tengan? ¿Algo que les llame la atención? ¿Algo que deseen aportar? ¿Ya?
Bueno, si no hay consultas, chiquillos, yo voy a explicar una de estas cuatro ahora, porque no la agregué en el siguiente esquema, y es quizá la que tiene como más... A ver, vamos a mirar aquí el chatcito. Claro, de hecho todavía cobra por ciertos sacramentos. De hecho, uno de los elementos característicos, chiquillas, que tuvo la Reforma Protestante fueron los cambios en algunos sacramentos. Por ejemplo, para el luteranismo no eran necesarios todos los sacramentos que existen en la Iglesia Católica. Para Lutero bastaba con el bautismo y el matrimonio. Por ejemplo, la confesión, que son los que son católicos, o que fueron educados en la religión católica, recordarán que cuando uno iba a la confesión, uno llegaba a la iglesia, entraba y había un cubículo donde estaba el curita, el padre, y uno ingresaba por el otro sector y uno le decía, padre, he pecado de acción, omisión, de acción, pensamiento, omisión, o lo que más decía, y uno le contaba todo lo que había hecho, o todo lo que uno creía que era pecado, y tú salías y el curita te decía, ok, chiquillo, te absoluto pecado, y tu penitencia es rezar, no sé, pues, 3 Padres Nuestros y 5 Ave María. Y salía y quedaba en el fondo limpio de pecado. ¿Ya? Algo así era un ejemplo muy pedestre al chiquillo de cómo cambian los sacramentos. Eso en las religiones protestantes no existe, en el luteranismo, por ejemplo, sino que creen que en el fondo el perdón de los pecados, chiquillo, la confesión es algo privado entre yo y Dios, por lo cual yo solamente me basta con que me sienta en algún lugar, me concentre y hable con Dios en mi pensamiento, basta y sobra, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Pero ahora quiero hablar un poquito de los anglicanos. Los anglicanos, la religión anglicana, chiquillos, chiquillas, es la mayoritaria en Inglaterra y en Escocia también. De hecho, la máxima autoridad de la iglesia anglicana es la reina de Inglaterra, o el rey de Inglaterra, en este caso, la reina Isabel II. ¿Y por qué surgió el anglicanismo, chiquillos? Esta es la historia generalmente bien entretenida de contar, porque parte con el rey Enrique VIII de Inglaterra. Enrique VIII era una persona criada en el catolicismo. Él estaba casado con la hija de los reyes de España, que era Catalina de Aragón. Fruto de esa relación nació una bebé, mujer, si no me equivoco, Isabel se llamaba. Eh, y el problema es que el rey Enrique VIII quería tener un hijo varón. Así que no se le ocurrió nada mejor que recurrir al Papa y decirle, Papa, quiero divorciarme de Catalina de Aragón porque no me da un hijo varón. El Papa le dijo, no es suficiente motivo, hijo mío, para disolver este vínculo. Enrique VIII se enoja y dice, ok, ¿no quieres darme la nulidad? Voy a crear mi religión en la cual me voy a separar de ella y me voy a casar con otra chiquilla. Dicho y hecho, Enrique VIII creó la religión anglicana. Y la creó simplemente para poder divorciarse de Catalina de Aragón y así poder casarse, en este caso, en un primer término, con Ana Bolena. Y después se casó como 2, 3 veces más y nunca Enrique VIII pudo obtener su ansiado heredero varón. Solamente tuvo hijas mujeres. Karma, podrán decir por ahí. De hecho, cuando él muere, quien asume fue la hija que tuvo con Catalina de Aragón, Isabel, que va a dar comienzo al periodo isabelino en Inglaterra. Y así surgieron los anglicanos, y hasta el día de hoy existe la religión anglicana en Inglaterra. De hecho, los pastores anglicanos se pueden casar, han existido pastores, existen pastores que son mujeres en la religión anglicana, y se les ha permitido y tienen una vida bastante normal. ¿Ya? Ahora vamos a ver en esta lámina, chiquillos, aquí están las figuras de Martín Lutero, Juan Calvino y Ulrico Zwinglio. ¿Ya? Estos chiquillos son parte de los más relevantes de la Reforma Protestante. ¿Ya? Bueno, de Lutero hablamos un poquito, chiquillos. Lutero sobre todo se desarrolló, o el luteranismo en Alemania se desarrolló en la parte norte de Alemania. De hecho, en la parte más industrial de lo que hoy día es Alemania. Zonas como Frankfurt, Berlín, Hamburgo, ¿ya? Potsdam, fueron los lugares donde se desarrolló con mayor fuerza en la religión protestante, ¿ya? Hacia el norte.
parte norte de lo que hoy día es Alemania. De hecho, limitando prácticamente con lo que es Dinamarca. Y la parte sur de Alemania, la zona de Baviera, que estaba cercana a Austria, se quedaron siendo católicos. Y hasta el día de hoy, esa diferencia religiosa existe en Alemania. Los alemanes del norte son protestantes y los alemanes del sur son católicos. De hecho, ese hecho en particular, chiquillos, explica el por qué los alemanes que llegaron a Valdivia, en Chile, en el siglo XIX, eran del sur de Alemania. Eran bávaros, porque eran católicos. Y Chile en esa época era un país confesional con una religión de Estado católica. ¿Ya? Para que se vayan dando cuenta. Eso es el caso de Lutero y sus luteranos. Calvino. Calvino, chiquillos, es el más interesante y el que propone la idea más interesante de todas. Calvino era un predicador que vivió en Suiza, sobre todo en la zona de Ginebra, y él propuso una religión llamada calvinismo. El calvinismo, chiquillos, era una religión muy estricta en cuanto a los principios, condiciones, lineamientos que tenía como fe, ¿ya? Pero sin lugar a duda, el elemento más interesante que tenía era su lógica de la predestinación. ¿Qué significa eso? La predestinación indicaría que nuestro camino, nuestra ruta vital, en el fondo nuestra vida está designada y está definida ya por Dios. Todo lo que pasa en nuestra vida, chiquillos, Dios lo planeó y Dios lo determinó así. Las personas que conocí, con las que me dejé de hablar, de las que me enamoré, con quien me casé, con quien tuve hijos, cuántas mascotas tuve, cómo le puse al perro, todo eso Dios lo había definido desde antes. El punto es que Dios no me va a decir cuándo termina mi vida, principalmente para evitar de que yo sea una persona nefasta en toda mi vida y al momento de morir pida perdón, quede limpio y suba a los cielos. Es por eso solamente que Dios no me indica cuál es el camino que yo voy a seguir. Además, la vida, chiquillos, si uno lo piensa, sería igual bastante fome que saber todo lo que va a ocurrir en tu vida sin poder modificarlo. Porque es como perdería la gracia de vivir, ¿ya? Entonces, por eso Dios nos da esa oportunidad de poder vivir nuestra vida sin saber cuál es el desenlace final, a pesar de que esto ya esté determinado. Y el calvinismo, chiquillos, se expandió principalmente en Suiza, ¿ya? Y por último tenemos a Zwinglio, Ulrico Zwinglio. Zwinglio, chiquillos, lo que hizo fue tomar las enseñanzas de Lutero, de Calvino, y generó una nueva iglesia que es la Iglesia Reformada, ¿ya? Sobre los reformados, chiquillos, de verdad que yo no sé mucho, no voy a ser súper honesto. Nunca he tenido el tiempo de entrar a estudiar un poquito de la religión reformada. Del calvinismo sé un poquito más porque lo tuve que estudiar en la universidad un poquito. Así que de los reformados no manejo mucho. Solamente sé que tuvieron bastante influencia en los Países Bajos, ¿ya? En los Países Bajos las enseñanzas de Zwinglio tuvieron más llegada, tuvieron más punch. Así como que pegaron más, ¿ya? Un elemento interesante, chiquillos, que aquí yo no lo nombro, es el siguiente. Las religiones protestantes tienen una gran diferencia con el catolicismo. Para los protestantes, el trabajo es una forma de agradar a Dios. Para los protestantes, el que yo sea un buen trabajador, una persona responsable, preocupada de mi trabajo, que cumpla con las fechas, que tenga todo al día, en el fondo indica, o sería un indicativo de ser un buen cristiano, una buena persona y una persona que termina agradando a Dios. Por lo tanto, el protestante no ve la acumulación de dinero, el construir una fortuna como algo negativo. No lo ve como algo, como un pecado de avaricia, por ejemplo, sino que lo ve como, esta persona obra bien y por obrar bien va a tener más cosas. Y cuando me refiero a obrar bien es cumplir con sus deberes como trabajador y como persona. Y eso sería una explicación, según muchos historiadores, de por qué los países que fueron influenciados por la reforma protestante
son hoy día países desarrollados con un potencial industrial bastante importante. Alemania, Inglaterra, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, la parte norte de Francia, que es la Francia protestante, ¿ya? Escocia, y de hecho de los protestantes ingleses van a llegar a Estados Unidos. Por lo tanto, también estaría Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, que también recibieron influencia de países protestantes. A diferencia de aquellos países que tuvimos una mayor influencia del catolicismo, que somos por lo general menos desarrollados económicamente porque tendemos a ver estas actividades económicas o el exceso de trabajo o la concentración de riquezas como algo avaricioso, como un pecado. Y es por eso que en el fondo se da a entender que en nuestra génesis cultural, religiosa, chiquillos, seríamos más desprendidos del dinero. ¿Ya? Se los planteo como una idea, ahí, para que les quede quizá volando en su cabecita, que no deja de tener sentido. De hecho, hay muchos libros que hablan de esto. ¿Ya? Profe, una pregunta. A ver, lo que probablemente, Carlos, lo que tú me estás preguntando son de los Amish. Los Amish son descendientes de estos puritanos, de estos pueblos que llegaron desde Inglaterra, llegan a Estados Unidos y se ubican en este sector, ya, sobre todo en sectores como el estado de Pensilvania, por ejemplo, pueden encontrar todavía, sobre todo en aquella costa este donde fue el primer contacto que tuvieron los ingleses con lo que hoy día se conoce como Estados Unidos. Claro, ellos llegaron y ellos mantienen un estilo de vida tradicional, lo más cercano a cómo llegaron sus ancestros. No hubo que utilizar luz eléctrica, hacen su propio alimento, hacen su propia ropa, se mueven principalmente a través de carretas, ¿ya? Sí, esos son los Amish, ¿ya? Chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta, otra inquietud? ¿No? Ya. Entonces voy a avanzar. Bueno, y probablemente vamos a quedar acá, chiquillos. Quizá no vamos a alcanzar a ver todo lo que es la contrarreforma, pero esta es la respuesta que dio la Iglesia Católica a la Reforma Protestante. Se le llamó la contrarreforma. La contrarreforma, como vuelvo a insistir, fue la respuesta que dio la Iglesia Católica de Roma a esta reforma y se centró en tres patitas. Lo que yo llamo la patita teológica o la patita religiosa, la patita política y la patita represiva. A nivel religioso se estableció se reafirman los dogmas de la Iglesia. Un dogma de la Iglesia es una verdad incontrarrestable que no se cuestiona. Por ejemplo, los creyentes no cuestionan la concepción de Jesucristo. ¿Ya? A pesar de que el relato bíblico te diga que fue una paloma que llegó, habló con la Virgen, se comunicaron telepáticamente y les dijo que ahora estás embarazada y en el fondo vas a dar a luz a nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que los católicos y los cristianos por lo general lo creen, pero si uno se lo cuestiona bajo una lógica, digamos, científica, es como, no me cuadra, no me cuadra, ¿ya? O bien, por ejemplo, ese es uno de los ejemplos. Es un dogma, es algo que se cree porque se cree, no se cuestiona. Y esos dogmas se reafirman en la época de la Contrarreforma. La Iglesia Católica busca aliados políticos importantes en esta época y va a encontrar dos: el Imperio Español y Austria. ¿Y por qué es importante Austria? Porque en esta época Austria era quien gobernaba el Sacro Imperio Romano Germánico. Por lo tanto, las dos principales potencias militares de esta época y políticas, o dos de las más importantes, estaban aliadas con el Papa. Y era una forma, en el fondo, de tener ahí como un contrapeso en caso de algún conflicto. Y la tercera tiene que ver con la Inquisición. La Inquisición, chiquillo, o Tribunal del Santo Oficio, era una institución creada bajo el alero de la Iglesia Católica que se preocupaba de juzgar a toda aquella persona que fuera considerada hereje, es decir, a toda aquella persona que fuera en contra de los principios de la religión, de la sana doctrina de la Iglesia. Un ejemplo de estas personas que sufrieron un juicio de la Inquisición fue Galileo Galilei. Galileo, cuando propuso su teoría, cuando propuso que la teoría heliocéntrica de Copérnico, teoría que establecía que la Tierra no era el centro del universo,
sino que giraba en torno a una estrella mayor, que en este caso es el Sol, iba en contra de lo que establecía la Iglesia, que decía que la Tierra era el centro del universo. Ese simple hecho le costó a Galileo un juicio que por poco le cuesta morir. Finalmente Galileo cede a la presión de la Iglesia y en el fondo desacredita lo que él mismo había descubierto, había propuesto para salvarse la vida. Y eso fue gracias a la Inquisición. ¿Ya? De hecho, si quieren otro ejemplo de la Inquisición, piensen en las cacerías de brujas. ¿Ya? Esta imagen de cuando quemaban a la bruja, ¿ya? Porque decían que lanzaba maleficio a las cosechas, los niños se iban de la casa, cosas por el estilo. Brujas. ¿Ya? Esta lógica. Y esta lógica de la bruja se utilizaba, o de perseguir, en el fondo se perseguía aquello que no se entendía, ¿ya? Y que se creía que podía afectar a la religiosidad de la época, ¿ya? Además de eso surgen órdenes religiosas como por ejemplo los jesuitas, ¿ya? La Compañía de Jesús. También surgirán los mercedarios, los dominicos, órdenes que existían de antes, como los franciscanos, los benedictinos, comienzan a tomar una mayor fuerza en esta época y se convierten en brazos evangelizadores de la Iglesia de Roma, que comienzan a hacer misiones por el mundo. Las misiones que llegaron a América, misiones que llegaron a África, al continente asiático, para expandir la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, preguntas que tengan hasta acá, chiquillos? ¿Inquietudes? ¿No hay? Entonces, si no hay preguntas, chiquillos, lo que voy a hacer ahora es presentarles la pregunta esencial, ¿ya? Para que ustedes puedan ir viendo y la puedan ir desarrollando según su tiempo, ¿ya? Así que voy a colocar acá. Voy a salirme de acá un poquito de mi teléfono y voy a sacarle una fotito y se la voy a explicar, ¿ya? La pregunta esencial es... Denme un segundo que me llegó un mensaje de la casa. ¿Ya? La pregunta esencial dice, explique los procesos de revolución científica e industrial. ¿Ya? Esa es la pregunta esencial. Para eso, chiquillos, evidentemente se van a tener que apoyar en lo que vamos a hablar en la clase de mañana, pero la idea es que con sus palabras, chiquillos, y lo que vamos a ver en clase, expliquen de manera lo más simple posible la revolución científica y la revolución industrial. ¿Ya? Eso lo vamos a ver, chiquillos, en la clase de mañana, así que no se preocupen.